En esta ocasión te traemos un capítulo especial de Dragon Ball Multiverse dibujado por el talentosísimo artista Roguero, en el cual Broly no fue eliminado por los Guerreros Z al final de la batalla en la Tierra. Cabe aclarar que esta historia se trata sobre el Broly bestial de los 90 y no el buenazo de Super. Este último nos cae igual también bastante bien, pero el de los 90 es el de los 90. En esta ocasión se nos cuenta qué hubiera pasado si al final de la segunda película de legendario Super Saiyajin los defensores de la Tierra hubieran fallado al enviarlo al Sol. En una línea temporal el ataque en conjunto de los defensores de nuestro mundo falló y no acertó en el Astro Rey. Y de esta forma el legendario Super Saiyajin no fue eliminado, sino que flotó a la deriva durante décadas en el vacío espacial, haciéndose cada vez más y más poderoso sin hacer absolutamente nada, solamente flotando y por alguna razón sin respirar. Si quieren leer estos capítulos les dejamos el link de la página de Multiverse en la descripción del video y en el comentario fijado. Así que sin más, comencemos con la narración de este capítulo que me hace enojar mucho de vez en cuando cada vez que lo leo. Y más adelante se enterarán del porqué. Corría el año 786 en la Tierra. Esto era 2 años después de que Goku y Up se fueran a entrenar en el final del manga original. La reencarnación del terrible Majin Buu practicaba en esos momentos con Trunks y Goten al mismo tiempo, esquivando los ataques de los híbridos sin ningún inconveniente. Cerca de allí, el maestro Goku admiraba con orgullo los certeros movimientos de su estudiante. Este mismo acabó en un instante con el hijo mayor de Vegeta y procedió luego a embestir directamente contra Goten. El híbrido decidió contrarrestar la arremetida transformándose en Super Saiyajin y bloqueando con facilidad al pequeño Up. Desde la distancia Goku reprendió a su hijo diciendo que este mismo había dicho que no se transformaría. Ante este reproche, Goten se defendió diciendo que no había creído que Up fuese tan poderoso y por fin el maestro decidió que ya había sido suficiente por hoy. Además ya era bastante tarde, y así todos se fueron a cenar al tiempo que Milk lo regañaba por haberse tardado tantas horas entrenando, aunque en realidad el único que se veía afectado por los reproches de Milk parecía ser Trunks, pues el resto tragaban muy a gusto los platillos que había hecho la esposa de Goku. Por su parte, Goten conversaba de forma muy amena con Up, agradecido pues ahora que él estaba allí ya su padre no le estaba queriendo entrenar todo el tiempo, y tenía más tiempo libre para él. Todos estaban muy felices comiendo, pero la paz se quebró de pronto, cuando Goku súbitamente hizo estallar un vaso con una expresión que reflejaba el más absoluto terror. Los demás miraron angustiados al Saiyajin veterano, sin entender lo que ocurría, mientras este sentía en los cielos una presencia aterradora. «¡Oh no! ¡Acaba de atacar!», exclamó por fin horrorizado. Cerca de allí otro guerrero se levantó exaltado de la cama junto con su esposa Videl. Esta misma apenas se alcanzó a abrir un ojo cuando Gohan la tomó de la mano para arrastrarla del lecho en ropa interior con una gran urgencia, al tiempo que atravesaba las paredes de su casa para llegar junto con Pan. Sin esperar ni un segundo más, el hijo mayor de Goku tomó a su familia en brazos y salió volando a toda velocidad por la ventana de la casa. Volaba tan deprisa que la fricción del aire lastimaba a Pan al tiempo que Videl le rogaba que se detuviera. Pero un momento más tarde una inmensa explosión estalló a sus espaldas, al tiempo que la onda expansiva gigantesca se dirigía hacia ellos, destruyendo todo a su paso, y finalmente alcanzándolos y engulléndolos en una terrible luz esmeralda. La Tierra había sido alcanzada por un ataque capaz de aniquilar toda la vida en la superficie del planeta. Utilizando la teletransportación, Goku apareció en Kame House salvando a toda su familia. Allí se encontró con su amigo Krillin, quien llorando de miedo le aseguró que la terrible onda expansiva llegaría allí también. Goku se transformó entonces en Super Saiyajin y le ordenó a Goten que cubriera a su madre, al tiempo que la onda de choque avanzaba destrozando más y más todo el planeta. Desesperado, Goku le pidió a su amigo que se pusiera a resguardo, pero este alcanzó a sonreír, asegurándole que era inútil. Unos segundos más tarde, la onda expansiva del ataque planetario limpiaba las lágrimas de sus ojos, arrasando con todo el lugar. En la capital del oeste, Vegeta bramaba al asesino planetario que peleara contra él, mientras se preparaba transformado en Super Saiyajin. Frente al mismo, la inmensa pared de luz blanca se erguía engullendo todo a su paso. En el templo de Kamisama, Dende y Piccolo miraban incrédulos cómo esos meros segundos toda la Tierra había sido arrasada. Esto pues el terrible Broly ya acababa de aterrizar, y solo con su descenso había aniquilado casi toda la vida en todo el planeta. «Es el final del universo», dijo Piccolo con aire funesto.
Transcurridos algunos minutos desde la llegada de Broly, la Tierra se encontraba devastada flotando en el cosmos. Gran parte de sus mares se habían evaporado y los volcanes y tormentas eléctricas azotaban la fracturada corteza terrestre. En medio del océano, donde solía existir una pequeña isla con el hogar del maestro Roshi, Goku emergió de las aguas oscuras, preguntando por sus amigos y familiares, pero solo encontró ruinas a su alrededor. Cerca de allí, Goten emergió con el cuerpo de su madre en brazos, depositándola sobre unas maderas, rompiendo en llanto por no haber podido protegerla. Era la segunda vez que tenía que ver impotente cómo es que su madre era eliminada frente a sus ojos. Furioso por tal catástrofe, Goku se transformó de inmediato en Super Saiyajin, asegurándole que no había tiempo que perder, pues el poder de Broly nuevamente estaba creciendo y creciendo sin ningún control. Cada segundo que dejaran pasar, este mismo sería más poderoso. A su lado, Up también emergió desde las aguas bastante maltrecho pero vivo, solo para ver cómo su mentor se teletransportaba lejos de allí. Por su parte, Son Gohan también lloraba la muerte de su hija y su esposa en medio de un páramo desierto, mientras la tormenta golpeaba en sus sienes, llenas de ira y desesperación. Cerca de la ubicación de Gohan, Broly reía complacido ante toda aquella masacre, pero de inmediato Goku se teletransportó ante él, ya transformado en Super Saiyajin 3, y listo para ponerle fin de una vez por todas. El gigantón apenas si llegó a ver a su enemigo jurado cuando de pronto Gohan apareció a sus espaldas, todo como un bólido descargando un ataque con una potencia titánica. A pesar del brutal impacto, Broly consiguió voltearse, pero Gohan ya se encontraba descargando una auténtica ametralladora de puñetazos. ¡Muere!, gritó furibundo mientras su padre se unía también a la batalla. Padre e hijo hicieron un movimiento de pinza presionando al guerrero legendario en medio de sus terribles golpes, los cuales hubieran sido capaces de eliminar a cualquier otro ser en el universo, pero no a este Broly. El guerrero legendario rió con fiereza y enseguida apresó la cabeza de Gohan con sus manazas. El monstruo había estado vivo demasiadas décadas, volviéndose más y más poderoso, y ya había superado por mucho el nivel del Super Saiyajin 3 e incluso de Gohan definitivo. La cabeza de su hijo mayor estaba a punto de ser destruida por la presión del agarre, y solo una rápida reacción de su padre consiguió salvar a Gohan, teletransportándolo lejos del Super Saiyajin legendario. Padre e hijo aparecieron entonces junto al ki de Vegeta, el cual ya estaba volando a toda velocidad para enfrentar al maníaco genocida. Y por alguna razón Broly no fue teletransportado con Goku, aunque estaba sujetando el cuello de Gohan. Ya empezamos con las quejas. Goku le pidió a su amigo que hicieran un plan, pero este respondió furioso que ya antes el plan había sido lanzarlo al sol y había fallado. En ese momento Goten se unió al grupo listo para colaborar, asegurándole a todos que no había tiempo para juegos, y que él mismo arrastraría a Broly al sol de las orejas si acaso hacía falta. En otra parte, en el medio de las ruinas de Satan City, Majin Buu intentaba con todas sus energías curar al perro V. Justo en ese momento alguien descendió a su lado y se trataba de Piccolo. El Majin explicó que la luz había asesinado a V y Satán. El Namekiano le respondió que lo escuchara, pues todavía había una forma para salvar a la Tierra y a todo el universo, pero para eso necesitaría al demonio rosa. Acto seguido, Piccolo comenzó a explicar su plan, aunque en un primer momento Buu no estaba muy convencido, pues Mr. Satan le había prohibido hacer eso. El Namekiano continuó insistiendo, argumentando que la situación era absolutamente desesperada. No obstante, los lectores no sabemos qué le pidió Piccolo hacer a Buu. Mientras tanto, los demás guerreros combatían desesperadamente contra Broly. Goten se intentaba arrinconar al monstruo con una seguidilla de golpes, pero este finalmente le sacó de encima de un certero puñetazo. Por su parte, Vegeta utilizó el Super Saiyajin 2 uniéndose a la refriega. El guerrero gigante intentó atrapar a su antiguo príncipe, pero este cambió de dirección en el último segundo, consiguiendo evitar el ataque de Broly. El inmenso guerrero se lanzó entonces en la búsqueda de su rival, volando a toda velocidad. Este hizo que Broly lo persiguiera hacia las nubes, donde esperaban camuflados Gohan y Goku en Super Saiyajin 3. Allí padre e hijo comenzaron a cargar un doble Kamehameha utilizando todos sus poderes. El guerrero de la leyenda alcanzó a ver la estratagema y se volteó en el último segundo para frenar el ataque con su palma extendida, consiguiendo atacar el plasma casi sin ningún esfuerzo. Viendo aquello, Gohan y Goku redoblaron su esfuerzo y el haz de luz duplicó su tamaño, forzando a Broly a utilizar las dos manos para detenerlo. A su vez, Vegeta decidió utilizar... ¡Esa es la técnica de Vegeta! ...para distraer a su inevitable enemigo, consiguiendo impactar numerosas descargas a su espalda, como si estos fueran meteoritos.
La distracción orquestada por el príncipe fue aprovechada por Goku, quien ordenó a su hijo disparar con toda su potencia de una sola vez. El haz de luz se alzó con una superpotencia brutal, arrastrando a Broly hacia el firmamento, al tiempo que el Super Saiyajin de nivel 3 gritaba que debían mandarlo directamente hacia el sol. Al escuchar esto, Broly consiguió recuperar el equilibrio y extendió sus manos para sujetar el doble Kamehameha, hundiendo las palmas en el mismo y consiguiendo frenarlo nuevamente. Un momento más tarde, la tensión en el ataque lo hizo estallar y el guerrero legendario quedó completamente engullido por la misma, sin haber salido de la atmósfera terrestre. ¡Ah! ¡Son unos inútiles!, blasfemó Vegeta reprendiendo a Goku y a Gohan. Este último intentó sosegar a su amigo pidiéndole de favor que se uniera junto a ellos en el disparo. Entre los tres deberían ser capaces de enviar a Broly al sol. Si buscan a Goten, también les hacía falta su poder, dijo Gohan también intentando calmar las aguas. Pero entonces Goku abrió grandes los ojos sintiendo el verdadero terror, pues de entre la nube de polvo emergió Broly y unos metros más arriba el guerrero legendario estaba completamente indemne y con apenas unos insignificantes rasguños a pesar de haber tanqueado de frente el colosal ataque. Ni siquiera el Kamehameha combinado de Gohan y Goku parecía haberle hecho nada al mítico combatiente. ¿Cómo eran Goku y sus amigos para superar este invencible poder? El cuerpo de Broly no podía ser lastimado y su fuerza no paraba de aumentar con cada aliento que daba. Lo averiguaremos en el próximo capítulo. Luego de que el doble Kamehameha de Goku y Gohan definitivo fracasara, Broly regresó a la Tierra con apenas unos rasguños. Padre e hijo maldijeron incrédulos frente a la resistencia del terrible monstruo, preguntándose qué cosa podría hacer para prevalecer ante tamaña amenaza. En ese momento un sujeto con una característica capa blanca apareció a espaldas del hijo mayor de Goku, y este lo saludó entusiasmado. ¡Hey, señor Piccolo! Pero... no se trataba del Namekiano, sino de Majin Buu, quien acababa de absorberlo. Este es el plan de Piccolo, le explicó de inmediato el rosado. Lo entiendes, ¿verdad? Será temporal y los liberaré cuando todo haya acabado, aseguró a continuación, dando a entender que los absorbería para liquidar a Broly y luego volver a separarse. Gohan comprendió a la perfección la estrategia de su mentor y se dejó absorber sin problemas, aunque Goku no le dio tanta confianza a aquello. De inmediato las partes de ambos volaron hacia el Majin uniéndose al mismo. Luego fue el turno de Vegeta, el cual protestó en vano cuando la masa rosada se le vino encima. Incluso el malherido Gotenks fue visitado por la gelatina rosada. Y así, con Goku, Gohan, Vegeta y la fusión de Goten y Trunks en su interior, nació un guerrero que superaba incluso los poderes de Wuhan. El guerrero que finalmente acabaría con Broly. El monstruo de la leyenda sonrió confiado ante el nuevo desafío, y este Ultra Majin Buu se lanzó al ataque sin ningún reparo, hundiendo el puño izquierdo de un potentísimo izquierdazo en el abdomen de su rival. El Saiyajin fue empujado varios metros hacia atrás por la potencia del ataque, y de inmediato Ultra Buu se lanzó a perseguirlo, apareciendo delante de él y conectando una titánica patada en el cuello de la bestia. A continuación, el Majin inició una ametralladora de puñetazos, impactando miles de veces en el cuerpo de su oponente. Pero pese a estos, enseguida se dio cuenta del problema, maldiciendo para sus adentros. Y aquí comienza el por qué me quejo muchísimo de este especial y lo considero el peor de todo Dragon Ball Multiverse. Y es que desde el inicio está la solución ahí directamente: conviértelo en agua y que se muera Broly. Desde el principio de los tiempos y de este especial dijeron que los ataques físicos en Broly no sirven de nada, aunque seas mucho más poderoso. Entonces, ¿para qué le pegas si tienes los conocimientos de Piccolo y todos los demás? No tiene sentido. Aunque era mucho más poderoso que Broly, el estado legendario lo hacía virtualmente inmune a cualquier golpe físico. Como ya se explicó en muchísimas ocasiones, y este sujeto super ultra mega hiper Buu debería saber por qué tiene a todos absorbidos. Y a pesar de que Buu seguía cometiendo con una auténtica tormenta de golpes, Broly no sufría ningún daño de importancia. Furioso por ser utilizado como saco de boxeo, el guerrero legendario decidió deshacerse de aquella molestia, sujetando el cuerpo rosado con sus inmensas manazas. Pero lejos de amedrentarse, Buu respondió tranquilamente que el único ser en todo el universo que estaba más roto que el legendario Super Saiyajin era él. Luego de esto, el Majin se convirtió en un cuerpo líquido, escapándose del agarre del otro y volviendo a unir sus partes frente al mismo, para un instante más tarde regenerarse por completo, al tiempo que exclamaba: ¡Tada!
como si fuera una especie de mago. Ante aquella provocación, Broly comenzó a temblar de furia, y momentos más tarde lanzó un alarido, expulsando aún más de su gigantesco ki esmeralda. Al ver aquello, Buu comprendió que el poder de Broly había vuelto a duplicarse, y que ya ni siquiera el sol sería suficiente para poder liquidarlo. No obstante, él sabía, gracias a que tenía Gohan en su interior, que había estrellas muchísimo más grandes que nuestro sol, así que debía teletransportar a Broly a ellas. Sé cómo hacer la teletransportación de los Kaioshin, la he visto. Se aseguró a sí mismo, confiado en que podría replicar la técnica de los Glint. Así, Ultra Buu elongó uno de sus brazos para sujetar a Broly y llevárselo a una estrella gigante, donde poder arrojarlo. Sin embargo, el legendario Super Saiyajin no se dejó agarrar fácilmente y contraatacó de inmediato con una ráfaga de plasma escarlata con toda su energía. El devastador rayo tomó completamente por sorpresa a Buu y reventó toda la superficie que le quedaba al planeta Tierra, ocasionando una explosión de magnitudes astronómicas. El ataque fue tan brutal que el Majin acabó con todo el cuerpo medio derretido, mientras a sus espaldas lo que quedaba de nuestro mundo se fracturaba por el absurdo poder de Broly. No obstante, este no había terminado su arremetida y con su mano extendida volvió a disparar de manera inclemente contra su oponente. Una vez más, Ultra Buu recibió de lleno todo el ki de su enemigo, y su cuerpo se deshizo en pedazos junto a los restos estériles que había en la Tierra. La mitad del planeta estaba completamente obliterada y millones de fragmentos de roca flotaban alrededor de Majin Buu. Este mismo había perdido sus piernas y sus brazos y solo era ahora un torso humeante de goma rosada. Frente a él, Broly apuntó cargando su energía, pero esta vez con sus dos manos, listo para darle el golpe de gracia. Al sentir el ki del Saiyajin, el defensor de nuestro planeta supo de inmediato que su muerte era inminente, pues no sobreviviría de recibir aquel ataque. Para su inmensa fortuna, Ub, el discípulo de Son Goku y el último superviviente del planeta, emergió de entre los restos del devastado mundo, utilizando el Kaioken a su máximo poder. El pequeño voló a toda velocidad contra el asesino de la humanidad. Ultra Buu lo vio llegar pensando que el joven aún no estaba listo para enfrentar un nivel tan absurdamente inmenso. El niño, por supuesto, lo sabía perfectamente, sin embargo no podía permanecer impasible luego de que toda la vida en la Tierra hubiese sido aniquilada. Ayudaría a su maestro contra ese demonio aunque fuera una única vez. Y de esta forma la reencarnación humana de Buu impactó un colosal puñetazo a la espalda de Broly. Por supuesto que el golpe no le causó ningún daño al mismo. Sin embargo, la fuerza del impacto fue lo suficientemente potente para desestabilizar la energía de aquel Saiyajin, causando que esta misma estallara en sus manos, haciendo explotar a su vez los restos diezmados del planeta. Y con eso, todo nuestro mundo fue obliterado, quedando apenas millones de fragmentos esparcidos en medio del cosmos. Y entre ellos flotaba el cuerpo inerte sin vida del valeroso Ub. Pero pese a todo, Broly seguía indemne, sonriente en medio de toda aquella destrucción. Aunque el sacrificio del joven no había sido en vano, pues le había dado tiempo suficiente para regenerarse por completo a Ultra Buu. Al ver que su rival reaparecía frente a él, Broly extendió su palma izquierda, listo para sentenciar aquella batalla. Pero de último momento uno de los fragmentos de Buu cayó en su hombro y de inmediato se materializó con la forma de Majin, teletransportando al Saiyajin lejos de allí, muy pero muy lejos de allí, hacia el centro de la galaxia, lugar donde existía un agujero negro hipermasivo, miles de millones de veces más grande que una estrella. A su alrededor se abrieron muchos agujeros negros más pequeños, y millares y millones de estrellas causaban un fulgor enceguecedor, formando una zona completamente caliente y luminosa. La gravedad de ese sitio no era de 100G ni de 1000G. Es tan masiva que era virtualmente infinita. Es tan fuerte que la parte inferior de cualquier cosa era arrastrada mucho más rápido que la parte superior, ocasionando que los objetos se deformen como espaguetis. Y hacia allí había llevado Ultra Buu a Broly. En 0.01 segundos luego de aparecer en el sitio, los combatientes se alargaron y convirtieron en una masa uniforme, siendo arrastrados hacia el centro de la galaxia. Un segundo más tarde ya no quedaba nada de ellos, el agujero negro los había tragado por completo. En muchas realidades alternativas eso fue suficiente para acabar con Broly, pero también con Ultra Buu y todos los que llevaba consigo. Y aquí otra parte que me estresa de este maldito especial: el sacrificio de nuestros héroes había salvado a todo el universo del terrible Super Saiyajin legendario. Pero se supone que era un pedacito de ese Buu y se supone que Ultra Mega Buu puede hacer que sus partecitas se hagan muchos Buus. Así, ¿por qué se fue a suicidar? ¿Por qué no mandó solo un pedacito de él? ¿Por qué no lo convirtió en agua? ¿Por qué lo convirtió en chocolate? Maldita sea, odio este especial. Pero en una realidad en particular esto no fue así y hubo una desviación.
En esa realidad, Broly había alcanzado un poder tan grande que ni siquiera el centro de una galaxia pudo con él, siendo esta misma destruida por completo gracias a los absurdos poderes del monstruo. Aunque más poderoso que Broly eran sus pantalones, que no se rompieron ni con miles de millones de estrellas y agujeros negros. ¿Serán acaso los legendarios super pantalones que aparecen una vez cada 1000 años? Los otros los tiene Hulk al parecer. Hey, los dos son verdes. Como sea, ese Broly había aprendido a sentir las energías, y tras aniquilar a toda la galaxia del norte, su atención se centró en otros sitios distantes. Podía sentir las demás galaxias bullando de vida, aventurándose así en direcciones a estas mismas a velocidades imposibles, y dedicándose a destruir completamente todo el universo, porque se me olvidó decirlo, pero páginas anteriores Super Bull le dijo: oh, parece que ahora hasta respirar se volvió opcional para ti, ¿no? Pero bueno, al menos todo acaba aquí, y el siguiente capítulo veremos cómo los guerreros del otro mundo, del cielo y del infierno unen fuerzas para hacer la defensa contra la rotísima arma legendaria que sería el Super Saiyajin legendario. Y el siguiente capítulo, a pesar de que odie este especial, es una historia en la que puedo usar este meme. ¡Qué historia toda estúpida! ¡Cómo la amo! Pero solo a la parte 3. No se pierdan lo que sigue, es una historia tan mala que es demasiado buena. Hoy les traemos la continuación de la realidad en la que Broly aniquiló a todo el universo. ¿Eh? Pero ¿cómo que continúa si ya vimos que Broly derrotó a un Ultra Buu fusionado con Goku y todos los demás, y hasta se ventiló un agujero negro en el centro de la galaxia del norte? Pues sí, esto continúa. Porque aunque Goku y los demás hayan muerto, todavía está el otro mundo. Y en este capítulo tendrán su revancha contra Broccoli. Así que ajustense sus cinturones, porque se viene un especial que será cine. Y del bizarro Broly contra todos los peleadores del otro mundo. Como siempre, los links estarán en la descripción para que puedan ir a ver el especial ustedes mismos. Ya había pasado un año desde que Broly aniquilara la galaxia del norte y se dedicara a viajar por el universo destruyendo todo poco a poco. Muy lejos de allí, en el planeta Namek, que si recuerdan estaba en otra galaxia lejos del dominio del Kaiosama del norte, el patriarca Mori contaba a las nuevas generaciones cómo el héroe Son Goku había derrotado al terrible Buu. Esto ya hacía más de una década, sin saber que una amenaza mucho mayor estaba asolando el universo. Los niños escuchaban con suma atención y se deleitaban con aquellos relatos heroicos, pensando en algún día llegar a ser grandes guerreros como Goku el mítico Nail. Pero entonces la paz de Namek fue interrumpida por el supremo Kibitoshin. El patriarca se sorprendió de ver allí al dios supremo del universo, pero este mismo no perdió el tiempo en presentaciones, y le ordenó que reunieran rápidamente las esferas del dragón. Pero pronto un terrible error lo asaltó al sentir la monstruosa presencia del asesino galáctico, muy cerca de allí. «Ya está aquí», dijo el Kaioshin entrando en pánico. Y en efecto, el terrible Broly había llegado al nuevo Namek. Mientras lo contemplaba desde el espacio exterior, Kibitoshin se apresuró a explicar toda la situación a Mori, y cómo es que Goku y los demás habían caído ante este enemigo. Sin embargo, durante este año habían ideado una forma para derrotarlo y salvar lo que quedaba del universo. Pero para eso necesitarían las esferas del dragón, el último set que existía del legendario dios de los orbes. Con la vista fija en Namek, Broly sonrió deleitado, anticipando la aniquilación de aquel mundo que bullía con la vida de sus habitantes. Pero entonces Kibitoshin se teletransportó a sus espaldas y tocándole el hombro súbitamente le dijo: «Tú te vienes conmigo». Mientras tanto, en el planeta de Kaiosama, el dios de la ahora inexistente galaxia del norte le informaba a Goku que el infierno había sido evacuado, tal y como él lo había solicitado, inquiriendo si acaso el pupilo estaba seguro de lo que hacía. Frente a él, el difunto Saiyajin le recordó que la vez pasada Broly los había tomado por sorpresa, pero ahora habían tenido un año entero para prepararse y poder detener por fin al terrible demonio. Durante todo ese tiempo en Madayosama les había permitido conservar sus cuerpos y se la había pasado entrenando en el otro mundo. El plan era simple: Kibitoshin teletransportaría a Broly directamente al infierno, donde todos ellos lo atacarían juntos. Mientras tanto, el supremo Kaiosama volvería a Namek para utilizar a Porunga y desear que todos los planetas destruidos por Broly fueran restaurados. Una vez ellos derrotaran a Broly, aprovecharían a Porunga, que podía resucitar a muchas personas al mismo tiempo. Y así el segundo deseo sería que todos volvieran a la vida. No podrían vencer a Broly mientras estuviera en su forma legendaria. No obstante, en el pasado habían visto que grandes impactos lograban hacer que el guerrero perdiera su transformación.
Deberían presionarlo lo suficiente para que perdiera su estado y poder así asesinarlo. Krillin y los demás terrícolas habían optado por no participar en esta batalla, prefiriendo quedarse con sus familias en el más allá. Goku entendía perfectamente su decisión y sabía que ellos no harían la diferencia, por lo cual no pensaba obligarlos. Kaiosama suspiró preocupado, pues, aunque hubiera entrenado mucho, el poder de Broly también se había incrementado durante ese año. ¿Cómo iban a hacer para vencer a ese sujeto si ya los había derrotado antes? Ante esto, Goku dijo que esta vez no estaría solo. Vegeta, Gohan, Up, Gotenks, Buu y él. Además, no solo ellos, sino que también le había pedido un pequeño favor a Enma Daiyosama. Y en ese momento una boca con labios púrpura sonreía sádicamente. Se trataba por supuesto de Freezer y no solo él. Cell, Cooler, Boyac y hasta Nappa se encontraban como voluntarios para la batalla. Enma Daiyosama les había devuelto sus cuerpos como una gran excepción. Junto a estos, Vegeta les advirtió que cuando el guerrero legendario llegara no les quedaría otra opción que pelear por sus vidas. Y también les informó que aunque lo hubieran recuperado sus cuerpos, ellos seguían muertos. Es decir, que si Broly los eliminaba allí, sus almas desaparecerían para siempre. Gohan les aseguró a todos que no hacía gracia pelear junto a sus enemigos del pasado, sin embargo, no había otra opción. Los que sobrevivieran a ese combate podían quedarse con sus cuerpos para toda la eternidad. Enma Daiyosama les permitiría ese gran honor por ayudar a salvar el universo. Raditz le preguntó a Gohan entonces por qué no simplemente dejaban a Broly varado en el infierno y ya, si acaso podían teletransportarlo ahí. Ante lo cual Gohan respondió que habían considerado esa opción, pero lamentablemente habían visto que seres como Gotenks o Buu abrían grietas a dimensiones diferentes con su poder, y Broly era mucho más poderoso que aquellos. Con lo cual estaban seguros que finalmente lograría escapar de allí sin problemas si no lo eliminaban. Debían hacerlo allí mismo para evitar cualquier riesgo futuro. Majin Buu preguntó por su parte si ahora debía volver a absorber a todos para enfrentar a Broly, pero Gohan le recalcó que no. Antes Broly había demostrado poder destruirlo, si volvía a hacer eso era posible que todos murieran de un solo golpe. Además, la presencia de seres como Cell y Freezer en el interior de Buu podrían tener efectos adversos como corromperlo, con lo cual a esto solamente debían absorber a aquellos que ya no estuvieran en condiciones para pelear, y solo como último recurso. En ese momento Nappa se acercó furioso a Vegeta y le reclamó de pedirle su ayuda después de haberlo traicionado. Ante este reproche el príncipe se mostró impasible y le recordó a su excompañero que podía eliminarlo en cualquier momento, pero la realidad es que necesitaban carne de cañón para poder destruir a Broly. Aunque en el fondo pensaba que no tenían oportunidad, Vegeta se resistía a aceptar su destino. Piccolo intentó apaciguar los ánimos recordándole a todos que su enemigo en común era el legendario Super Saiyajin. Debían intentar debilitarlo tanto como fuera posible y hacerlo perder su estado legendario. En ese momento Cell sintió un inmenso ki y Vegeta confirmó que Broly ya había llegado, transformándose de inmediato en Super Saiyajin 2, claro, para ahorrar energía. Cell, Freezer y todos los demás hicieron lo propio desplegando su poder. Cold y Cooler por su parte pasaron a sus formas más poderosas en un solo instante, al tiempo que Gohan y Gotenks cargaban también todo su poder. Kibitoshin apareció entonces con el confundido Broly y le dio la orden de que comenzaran la batalla. Raditz y Buu se lanzaron primeros al ataque. Obvio, el más poderoso tiene que ir a la cabeza, ¿sí o no, Raditz? Mientras todo esto ocurría, Goku meditaba muy a gusto hasta que el Kaioshin le informó que la batalla ya había comenzado. El dios le confirmó que ya había entregado el paquete legendario y se había vuelto a Namek para los deseos de Porunga. Ahora todo estaba en manos del Saiyajin y los demás guerreros. Goku le agradeció a la deidad y maldijo el haber destruido los últimos pendientes Potara en su batalla contra Buu. Ah, claro, porque Vegeta los destruyó los que les había dado el viejo y luego rompieron los de Kibitoshin en el planeta supremo. Pero igual que todo el especial anterior, aquí hay un montón de cosas que me parecen muy incoherentes porque todavía existía otro par con los que se fusionaron Kibito y Shin. Estaban los que fueron resultado de ellos, estaban los del anciano y estaban el par que sobró. Y aparte de todo, ¿por qué no está Daburahí un escupitajo y ya? Todo termina. Y aparte, ¿por qué no directamente absorber a todos y hacer agua, vapor, lo que sea Broly? Es más, todavía está Gogeta por ahí, ¿por qué no se fusionan, hacen el máximo Super Saiyajin 3 todopoderoso, los absorbe Buu y listo? Es más, ¿por qué no desean otro par de pendientes Potara con Porunga ahí? Y listo. Total. Goku dice, deseenme suerte, llevándose los dedos a la frente listo para unirse al gran combate.
Mientras tanto, en el infierno, una gigantesca mano sujetaba sádicamente la cabeza de Cell a punto de hacerle estallar. Bajo su talón se encontraba la cresta destruida de un cooler decapitado. El guerrero legendario reía con sadismo mientras presionaba más y más el esqueleto del bioandroide, hasta que por fin lo hizo reventar en un estallido de esencia púrpura que manchó toda la cara. Aquí va otra queja porque voy al día de este especial y parece que Cell se murió, eso no tiene sentido, solo le aplastó la cabeza. Vegeta y Gohan maltrechos maldijeron al unísono pues Broly no se andaba con juegos, y no perdía tiempo. En ese momento el Saiyajin legendario se movió en un instante detrás de Vegeta, haciendo que el príncipe sintiera el verdadero terror. El guerrero legendario se limpió la cara lamiéndose la esencia de Cell, mientras sonreía con sadismo. El príncipe volvió a transformarse para reanudar la batalla, pero Broly lo atrapó en un solo movimiento, aprisionándolo contra el suelo del infierno, mientras lanzaba una carcajada como un auténtico psicópata. En ese momento Freezer se movió detrás del gigante y lo envolvió utilizando su técnica de campo de fuerza. «Dense prisa, no podré retenerlo mucho tiempo», ordenó el demonio del frío desesperado. Al ver aquello, Vegeta, Bojack, Raditz y demás reaccionaron velozmente cargando ataques energéticos. ¡Ah, cómo no! Sin el poder de Raditz ese ataque sería demasiado débil. Furioso, el Saiyajin legendario lanzó un alarido deshaciéndose enseguida del campo de energía de Freezer y sujetándolo de la cabeza sin ninguna dificultad. El cráneo del antiguo tirano galáctico comenzó a fracturarse por la presión, pero su terror fue absoluto cuando vio lo que estaba haciendo Broly, pues el guerrero lo estaba usando como escudo viviente frente al ataque combinado de Vegeta y los demás, el cual llegó una milésima de segundo más tarde, engullendo al demonio del frío. Vegeta maldijo que su terror no lo dejaba siquiera disfrutar de la segunda muerte de su antiguo jefe, mientras veía cómo Broly sujetaba los restos del mismo, incinerándolos hasta los huesos. Pero Freezer era muy duro y alcanzó a intentar insultar a Broly antes de convertirse en cenizas, por el ataque de plasma que acababa de recibir. Todo mientras el titánico guerrero reía a carcajadas. Bojack no daba crédito a lo que tenía frente a sus ojos, nunca se había imaginado que el poder de Broly fuera tal. Mientras que Nappa se mostraba fascinado y aterrorizado por los poderes del Saiyajin legendario. En esos momentos todos se paralizaron de pavor y Vegeta fue el único a reaccionar utilizando... ¡Sí! ¡Esa es la técnica de Vegeta! Broly se arrojó entonces en una embestida contra el príncipe, pero Goku llegó por fin al campo de batalla, transformado en Super Saiyajin 3 y disparando un Kamehameha al mismo tiempo. Vaya, esa fue la transmisión instantánea menos instantánea de la historia. El rayo de energía impactó de lleno a Broly frenando su movimiento, mientras que Vegeta le reprochaba a su aliado el por qué tardó tanto en llegar. Sí, ¿y por qué no estaba ya con ellos cuando Broly llegó? Me pregunto yo. ¡Ay, miren! Raditz sigue vivo. Obvio. Goku pidió disculpas por su tardanza y les preguntó si ya estaban listos. Por su parte, Broly se levantó luego de recibir el ataque lanzando su grito de guerra favorito. Expulsando así todo su poder. Furibundo por encontrarse con el que no lo dejaba dormir de bebé, y acá viniendo el cómic incluido. En ese momento Goku volvió a transformarse en fase 3. Gotenks hizo lo mismo y hasta Bojack se sacudió su miedo expulsando todo su poder. También Raditz, pero solamente utilizó el 1% de su poder para darles una oportunidad a los demás, mientras Ubu utilizaba el Kaioken y el propio Code pasaba al 100% de su poder. Piccolo, Buu y el propio Vegeta, que se transformó en fase 3. «Te has puesto las pilas», le dijo Goku a su amigo, el cual respondió que estando muerto tenía sus ventajas. Y Vegeta pudo utilizar el fase 3 con ahorro de energía al mismo tiempo al estar muerto. Obvio, demasiada estrategia del príncipe. Y así, con su poder al máximo, todos dispararon al unísono, directamente contra el terrible monstruo universal. Broly vio llegar el ataque y lanzó ambas manos a último momento para frenarlo y contener ese monumental poder. Mientras tanto, Namek Porunga acababa de ser invocado y el primer deseo había sido formulado. El dragón aseguró que todos los planetas que Broly había devastado habían sido reconstruidos, y los agujeros negros y estrellas también. Sin soles los planetas solo serían bolitas de hielo flotando sin vida. Ahora lo que debían hacer era esperar a que Goku les dijera cuál sería el siguiente deseo o en qué momento resucitar a los demás. Mori aprovechó en ese momento para recordarle a Kibitoshin que las almas destruidas no podían ser restituidas por Porunga. El Kaiosama aseguró que ya lo sabía, pero no perdía la fe. En ese momento el anciano supremo se comunicó con ellos de forma urgente para avisarles acerca de la batalla,
que ocasionaba la ruptura de este mundo y el reino de los mortales. Y en palabras del Dr. Brown, el encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. El viejo dijo que Porunga no podía reparar la barrera, pues solo los Kaioshin tenían el poder necesario, pero era un trabajo a largo plazo. No podían hacerlo en ese instante. Como los contratistas cuando vienen a arreglar a las casas. Si la perturbación persistía, deberían teletransportar a Broly fuera del infierno para preservar la realidad misma. El Saiyajin legendario aún resistía el ataque en conjunto con Gohan y el grandioso Nappa. Mientras que Goku gritaba a todo pulmón, arengando que todos dieran un último esfuerzo. El poder creció entonces más allá de toda contención y terminó envolviendo por completo a Broly. Todo gracias a los poderes de Raditz y Nappa. Sin embargo, la energía fracturó más la frontera entre las dimensiones mientras Broly gritaba envuelto en plasma, expulsando todo su poder, haciendo la grieta todavía más y más grande, al tiempo que la pared dimensional se fracturaba más y más. Y hasta aquí el nuevo capítulo. ¿Qué pasará entonces? ¿Será que por fin Raditz decide eliminar a Broly él solo? No se pierdan la continuación de este emocionante especial. El monstruo titán del pelo verde había quedado engullido por el ataque combinado de todos los guerreros del otro mundo. Esto envalentó a Nappa, el cual se burló diciendo que por más legendario que fuera, todos juntos lo harían papilla. Sin embargo, la risa le duró bastante poco, pues medio segundo más tarde una potentísima ráfaga de energía esmeralda lo obliteró por completo, sorprendiendo incluso al poderosísimo Raditz que se encontraba apoyando. Obviamente sin sus poderes esta pelea estaría perdida. Frente a ellos, Broly lanzó una carcajada enloquecida sin apenas haber sufrido daños pese al brutal ataque. Bojack maldijo entonces diciendo que ese maldito era indestructible, mientras que Gohan les ordenó a Vegeta y a Goku pasar al plan B. Estos se mostraron de acuerdo rápidamente y al antiguo príncipe de los Saiyajins añadió que ya sabía que tendrían que recurrir a eso. Por su parte, Piccolo le ordenó a Majin Buu absorber a los supervivientes, a todos excepto a Goku y Vegeta, y además el rosado debía asegurarse de mantener la personalidad de Gohan principalmente. La creación de Babidi, o bueno, de Marva en realidad, inmediatamente comenzó a absorberlos a todos, tal y como le había pedido el Namekiano. Esto mismo tomó por sorpresa a Bojack y Raditz, quienes se mostraron alarmados al ser envueltos por el moco rosado. Obviamente tenía que absorber a Raditz para heredar todos sus poderes, así nadie podrá detenerlo. Y también a Ub, Gohan y el propio King Cold, que fueron asimilados por Majin Buu. ¿Y dónde está Cell? Broly únicamente le partió la cabeza con las manos, no se murió. ¿Dónde diablos está Cell? No me van a dar un Cell Booster sin Cell. Pues quién sabe, por alguna razón Cell no es absorbido y se murió cuando le aplastaron la cabeza. Broly por su parte no perdía el tiempo y se lanzaba nuevamente arremetiendo contra Vegeta. Pero entonces un rayo de ki estalló en su espalda deteniéndolo en seco. Nada más voltearse, el legendario Saiyajin tenía ante él al Hyper Buu con todos absorbidos, riendo confiado y asegurándose de que tendría la revancha. Así ambos contendientes se trenzaron en un encarnizado combate. Por su parte, Goku y Vegeta aprovecharon la distracción generada por Buu y de inmediato se pusieron a hacer los pasos de la fusión. El ki de ambos creció exponencialmente mientras completaban el ritual, y todo el otro mundo comenzó a temblar por el tremendo poder que despedían. Krillin en el planeta del Gran Kaiosama y Yamcha en alguna parte del más allá y hasta los orcos del infierno sintieron el inmenso poder que acababa de surgir. Gogeta había nacido en un plano completamente esencial, parecido al Spirit Killer. Pero como vemos en la siguiente página con sonido, es la fusión que está en realidad en estado de Super Saiyajin 3. Nada más ver a su enemigo jurado, Broly embistió sin dudarlo, al grito de Kakaroto, dejando de abandonado por el momento a Hyper Buu. La fusión Metamoru se dispuso a combatir de inmediato, pudiendo bloquear sin esfuerzo el embate de Broly, para a continuación contraatacarlo con un potente puntapié en el mentón. Aún así, el Super Saiyajin legendario se repuso de inmediato, respondiendo con un potente derechazo que lanzó a Gogeta muchos metros hacia atrás. Este mismo consiguió anclar los pies en el suelo, deteniendo su traslación al tiempo que le decía que por fin podría derrotar a Broly. En ese instante, el aludido comenzó a cargar una bola de plasma verde en la palma derecha de su mano, para así lanzarla directamente hacia la fusión un segundo más tarde. Gogeta por su parte arremetió contra su oponente al tiempo que desviaba el ataque de energía sin ningún problema.
Y aquí me empiezo a quejar de que no aprendieron de todas las veces que se la pasan repite y repite y repite todos los personajes que los ataques físicos no funcionan. Me quiero enojar, pero este especial está todo tonto, pero es épico, pero está todo tonto, pero es épico. Ya conviértanlo en chocolate, ya conviértanlo en agua, ya hagan algo. La facilidad con la que el guerrero de cabello dorado había desestimado su ataque sorprendió enormemente a Broly, el cual no pudo hacer nada para contrarrestar la velocidad de su oponente, y acabó recibiendo otra brutal patada en toda la cara. Furioso, Broly volvió a la carga, mientras Gogeta lo miraba reflexionando sobre cuánto le hubiera gustado tener un oponente tan poderoso que no fuera incontrolable. Es una pena, pero tengo que eliminarlo. Los titanes lanzaron sus golpes el uno contra el otro, colisionando sus... ¿Por qué se siguen? ¿Por qué lo sigues golpeando? ¿Por qué? ¡Ya! Los titanes lanzaron sus golpes el uno contra el otro, colisionando sus puños con una potencia totalmente devastadora, lanzando ondas de choque por todo el infierno. Mientras tanto, en el centro de purificación de almas, los empleados se apresuraban a evacuar el lugar, pues el combate contra la terrible amenaza multiversal ponía en peligro a todos los habitantes del inframundo, mientras las autoridades daban la voz de alarma para la salida. Pero un grupo de empleados pasó junto a un muchachito que no se enteraba de nada por estar escuchando música a todo volumen en sus audífonos. «No te olvides de apagar la máquina», le dijo uno de ellos al pasar al lado del adolescente. Pero entonces la onda de choque de la batalla entre Broly y Gogeta llegó hasta allí, sacudiendo todo el sitio y haciendo añicos la purificadora de almas, de la cual comenzó a escapar un humo púrpura que rodeó por completo al muchachito de los auriculares. Y así, de las tinieblas de la historia, aparece el legendario Janemba, un demonio con cabeza de Fat Buu y el cuerpo de Fat Buu. Se aleja galopando. Este especial lo tiene todo. ¡Qué buenas referencias! Mientras tanto, Gogeta continuaba castigando a Broly golpe tras golpe, cuando de pronto entre ambos apareció el grandioso Janemba, gritando su nombre. Al verlo allí flotando y con una cara de sopenco, la fusión maldijo diciendo que no tenía tiempo para estas cosas. Pues ya deja de pegarle y ya mátalo como era el plan, ya tírale un super mega hiper ataque energético como se supone que tenían planeado desde la página 7, o tal vez la 10, no sé. A lo cual Broly parecía estar de acuerdo, pues de inmediato lanzó un ataque de plasma directamente contra la aparición, haciéndolo estallar en 1000 pedazos, tras lo cual esos pequeños trozos volvieron a fusionarse ante la mirada atónita del legendario Super Saiyajin, dando origen esta vez a Super Janemba. El recién nacido comenzó a atacar de manera enloquecida sin discriminar a sus rivales, lanzando primero 2 ráfagas de ki hacia Hyper Buu. Este mismo lo esquivó con facilidad, preguntándose con molestia si acaso ahora tendrían que enfrentar a otra bestia psicópata. Las cosas parecían estar descontrolándose, pero así como dicen que un clavo saca otro clavo, tal parece que un psicópata quita a otro. Pues una fracción de segundo más tarde, Broly arremetió contra Janemba propinándole un brutal izquierdazo. La potencia del golpe mandó a volar al demonio sin control, cayendo como un meteorito hacia el suelo del infierno. Pero antes de que se estrellara, el legendario Super Saiyajin lo persiguió con un ataque de energía, alcanzándolo de lleno y engulléndolo en una masa de plasma verde brillante. El ataque de Broly dejó en el suelo a Janemba bastante herido, mientras el anciano Supremo Kaiosama aprovechaba la interrupción para comunicarse directamente con Gogeta. Esto para decirle que por favor se fuera del infierno cuanto antes, pues la batalla había creado este nuevo enemigo y además estaba resquebrajando las paredes entre dimensiones del más allá y el reino de los vivos. Vuelvan al mundo de los vivos para que puedan matarse allá, acabó ordenándoles el viejo anciano. En ese momento, la breve batalla entre Broly y Janemba llegó a su cenit y el guerrero legendario lanzó un alarido ensordecedor, al tiempo que liberaba una cantidad absurda de energía a su alrededor. La explosión engulló también a Gogeta, pero antes una extraña masa viscosa se posó sobre este con la intención de protegerlo, o quizá absorberlo. La potencia del ataque fragmentó aún más la muralla dimensional y los alienígenas del reino de los vivos vieron en el cielo de sus planetas como el tejido cósmico comenzaba a desgarrarse por la absurdamente gigantesca potencia de Broly. El viejo Kaiosama maldijo impotente viendo cómo las dimensiones amenazaban con chocar la una con la otra. Mientras tanto, en el infierno Broly se erguía victorioso de entre la nube de polvo que ahora era Janemba. Frente a él, Gogeta se encontraba rodeado por completo por Hyper Buu, el cual se disculpaba por haberle quitado el protagonismo a la fusión. El Majin se había transformado en una especie de armadura viviente para proteger a su aliado de la violenta erupción de energía de Broly.
ante lo cual Gogeta estaba muy agradecido, pues de no haber sido por su rápida reacción, Broly habría conseguido hacerle bastante daño. Has aguantado mucho, ¿estás bien?, inquirió la fusión, ante lo cual el otro dijo que sí lo estaba, pero necesitaba unos momentos para reponerse del todo, luego de haber resistido de aquella forma el ataque de Broly. Muy lejos de allí, ¿por qué no absorbes a Gogeta y ya matas a Broly? Ya, absórbelo. Muy lejos de allí, los Kaiosamas contemplaban sus televisores en GoTube, comentando que si Broly hubiera sido un aliado del bien, entonces habría erradicado cualquier amenaza para el multiverso. Pero lamentablemente, solo era un demente con vocación para destruir todo a su paso. Y todo porque Kakaroto no lo dejaba dormir. El poderosísimo Yamcha se encontraba junto a los dioses de las galaxias inquiriendo sobre el por qué la fusión de Gogeta aún no se había deshecho. Después de todo, ¿no se suponía que cuando más poderosa, menos duraba una fusión Metamoro? Kaiosama le respondió que sí, así era. Sin embargo, como ambos estaban muertos, su desgaste energético era muchísimo menor que para un ser vivo. Por esto, todavía tenía los últimos minutos para conseguir vencer a Broly. Pues aunque usaran el nivel 3 en el otro mundo y ellos estaban muertos, la fusión seguiría durando 30 minutos. ¿Qué? Entonces llevan 30 minutos dándole golpes. Otra vez. Tienen 5 capítulos y 10 años diciendo que si le pegas a ese Broly se hace más fuerte. ¿Por qué siguen pegándole? ¡Ah, maldita sea! ¿Y por qué el booster no es el booster? ¿Y por qué no lo convierten en chocolate o en agua o en vapor? ¿Y por qué todo el plan que dijeron desde el inicio no lo están siguiendo? ¿Y por qué el plan no fue absorber absolutamente a todos y atacar por sorpresa a Broly como Goku lo hizo muchas páginas atrás? ¡Ah, maldita sea! Qué especial tan absurdo, pero tan épico, pero tan absurdo. ¿Y qué esa armadura rara? ¿Qué diablos? ¡Qué absurdo! Pero está cool. ¡Maldita sea! Ya espero el siguiente capítulo. ¿Qué pasará entonces en el próximo episodio? ¿Podrá acaso Gogeta Super Saiyajin 3 detener a Broly antes de perder su unión? No se lo pierdan. El día de hoy les traemos la conclusión de esta absurda pero épica historia en la que todos los guerreros de este mundo y del más allá unieron sus fuerzas para detener al terrible Broly, el cual había sobrevivido luego de su combate en la Tierra y a medida que pasaba el tiempo su poder no dejaba de aumentar más y más. Previamente vimos que el guerrero legendario había asesinado a los combatientes en la Tierra, para después lanzarse en una cruzada destructiva por el cosmos. Sin embargo, ni los vencidos ni los dioses se quedaron tranquilos en el más allá, y por esto al transcurrir un año idearon un plan para detener a la amenaza universal. Gracias al Kaikai de Kibitoshin, Broly fue teletransportado al infierno, y todos los guerreros fallecidos unieron sus fuerzas para hacerle frente allí. Aunque todo parecía ser en vano, pues el guerrero legendario fue eliminando sus almas una por una. ¿Por qué se murió Cell si solamente le aplastó la cabeza con la mano? ¿Quién sabe? El poder del guión siempre será más fuerte que la regeneración y el núcleo de Cell. Al final, Majin Buu absorbió a todos excepto a Goku y Vegeta para aumentar sus poderes, mientras que estos últimos se fusionaban en Gogeta fase 3, en lugar de convertir a Broly en chocolate o cualquier otra cosa con sentido común, que al final de este especial verán que sí había muchas con sentido común. De hecho, había demasiadas y solo pusieron algunas, pero bueno. También podía absorber a Gogeta fase 3 y así era hiper super más poderoso y en 2 segundos se mataba a ese Broly, pero qué guión tan horrible tiene este especial. Aún así, Broly conseguía resistir los poderosísimos ataques de sus rivales que tienen toda la información de los especiales anteriores, que los golpes físicos Broly lo resiste y se hace más fuerte, pero aún así continuaban golpeándolo y golpeándolo en cada momento existente de este especial. ¡Qué horror! Todo este combate creaba grietas en el infierno y en el reino de los vivos, lo cual estaba a punto de hacer explotar la realidad misma. ¿Qué pasará en este nuevo capítulo? Que por suerte es el último, aunque el autor nos amenazó al final del mismo. Más adelante lo veremos. En el planeta del Kaiosama del Sur, Yamcha y el Kaio del Norte observaban por la televisión el combate que definiría el destino de la existencia misma. El guerrero lobo se preguntaba cómo era posible que la fusión siguiera activa, dado que desde hace varios minutos que Gogeta estaba combatiéndolo en nivel 3. Ante esto, Kaiosama respondió que esto se debía a que ambos Saiyajin estaban muertos. Por esto mismo el tercer nivel consumía muchísima menos energía, así que la fusión Metamoro debería durar casi sus 30 minutos. Por esto mismo todavía tenían un buen margen de tiempo para vencer a Broly. En el infierno, Gogeta y su rival jadeaban exhaustos, y el combate estaba resultando muchísimo más arduo de lo que hubieran pensado. Pero aún así el Saiyajin legendario no mostraba indicios de llegar a su límite. Justo entonces un paño de sustancia rosada apareció por la espalda de Broly, envolviéndolo por completo y cubriendo todo su cuerpo como un chicle. Todo fue tan repentino que el guerrero legendario no pudo hacer nada y acabó siendo engullido por la masa rosada.
Tras esto, el Hyper-Buu, con todos absorbidos, recuperó su forma corpórea mientras absorbía a Broly. Este le dijo con urgencia que apenas si podía contenerlo unos momentos en su interior, así que por favor que acabara de una vez con él junto con Broly mientras podía. ¡Hey! Al fin un plan con sentido en todo esto especial. El Majin le reclamó a Gogeta que lo obliterara mientras Broly permanecía vulnerable en su interior, pero la fusión respondió furiosa reclamándole que si hacía eso, Gohan y todos los demás desaparecerían también. ¡La idea era pelear juntos!, exclamó el guerrero desesperado, pero Buu replicó los gritos que se diera prisa, pues la absorción se estaba completando y en cualquier momento este se volvería un loco desquiciado con un poder infinito. Esta era la única forma de hallar la paz en el universo, ni hablar de permitir a sus familias seguir adelante con sus vidas una vez resucitadas. Gogeta bajó la mirada entristecido mientras pensaba en lo injusto que era tener que eliminar a todos sus familiares y amigos. No es como si las esferas del dragón estuvieran ahí siendo utilizadas en Namek y pudieran decir, revive a mis amigos, y entonces los va a matar y las almas no se van a desaparecer, van a aparecer en el otro mundo muertas, y así el Madara Osama puede eliminar el alma de Broly como era el plan original, y las almas de los otros pueden estar ahí a esperar a ser revividas después otra vez. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror de especial! Pero Buu suplicó con todas sus fuerzas que se diera prisa y que los eliminara. Gogeta bajó la mirada mientras pensaba en lo injusto que tenía que ser eliminar a todos sus amigos y familia. Y claro, Raditz, que estaba allí aportando tanto dinero, tanto poder a la absorción de Buu. Pero el Hyper-Buu tenía razón, ya lo había intentado todo, tenían que seguir adelante y Broly era imparable. Además, no podían dejar de darle puñetazos, era irresistible volverlo cada vez más fuerte. Y ahora Hyper-Buu estaba saliendo del control de la mente del autor para hacer algo con sentido común. Y ni siquiera algo con sentido común, pero algo que tenía sentido de hacer. Hey, espero que el autor no se dé cuenta de todos estos comentarios que hacemos las personas que vemos su especial. O nos irá a cazar. Finalmente Gogeta terminó utilizando el rompedor de polvo estelar, mientras este Super-Buu estaba a punto de finalizar la absorción de Broly, convirtiéndose en un Majin Buu con una masa exageradamente musculosa y una antena más enorme. Gogeta entonces lanzó el poderoso rompedor de polvo estelar con un "lo siento", alcanzando a balbucearlo con dolor. Tras esto arrojó el potentísimo ataque contra Buu, y este lo vio venir sonriendo, apenas pudiendo contener el poder invencible que se batía en su interior tratando de escapar. Pero finalmente la esfera de luz multicromática hizo impacto en el cuerpo del Majin, el cual se vio envuelto en una estela de polvo estelar. Poco a poco se veía como su cuerpo se deshacía de la desgarradora técnica de Gogeta, desintegrándolo y desgranando todo su ser, hasta reducirlo a la inexistencia misma. Por fin los últimos vestigios de Buu desaparecieron, y en su lugar quedaron unas partículas brillantes, de las cuales fueron desvaneciéndose una tras otra hasta no dejar rastro. En alguna región del otro mundo, el fallecido Dende se percató de que el ki de Broly ya no se sentía. A su lado, Mr. Popo se lamentó por la pérdida de todos sus amigos. Después de todo, Picoro Kamisama era uno de los absorbidos por Hyper-Buu. Gogeta contempló unos momentos el inmenso silencio que se había formado a su alrededor, y momentos más tarde el tiempo de la fusión Metamoru llegó a su final, separando a Goku y Vegeta. El príncipe se preguntó furioso qué era lo que seguía ahora, ante lo cual Goku contempló entristecido el lugar donde Gohan y todos los demás habían desaparecido para siempre. Pero él sabía muy bien qué tenían que hacer. Enfocando su mente en Namek, el Saiyajin en su contacto con Kibitoshini le informó que Broly había desaparecido, instándolo a que pidiera el segundo deseo. Le quedaban 2 deseos todavía, pensé que le quedaba 1, entonces sí tenía sentido que hiciera lo que les dije hace rato. Maldito guión horrible. ¿Y quién dijo eso? Sin dudarlo, el Supremo Kaiosama deseó que todas las razas a las cuales Broly había asesinado regresaran a la vida con sus respectivos planetas, y así todo el universo volvió a llenarse de vida en un instante. En la Tierra, todos los recientemente fallecidos recuperaron su vida uno tras otro, gracias al sacrificio innecesario de sus amigos y familiares. ¿Quién dijo eso otra vez? Pero la desaparición de Gohan, Piccolo y los demás eran todavía demasiado dolorosas para alegrarse. Viendo que aún les quedaba el tercer Viendo que todavía les quedaba el tercer deseo disponible, Kibito le pidió por Unga que cerrara la grieta que se había abierto en el infierno por culpa de los inmensos choques de poderes de la reciente batalla. Pero el dragón les aseguró que eso estaba más allá de sus capacidades. Además de todo, la puerta no podía cerrarse de ninguna otra manera mientras existiera una alma viva en el otro mundo. ¿Qué? ¿O no?
Goku, quien acababa de resucitar, reflexionó en voz alta sobre la nueva realidad que los aquejaba. Deberían decir a sus familias de las pérdidas de todos sus seres queridos. En esos momentos, la recién resucitada Pan se preguntaba dónde estaba su papá y su abuelo. Pero no hubo tiempo para más interrogantes, pues Vegeta se percató al instante de una presencia aterradora. El cuerpo de Buu absorbió la mayor parte del ataque de Gogeta, explicaba Porunga. ¿Y por qué te tardaste tanto, Porunga? Tú eres de los mejores dragones y los más amigables, y te lo creería si fuera lo inútil de Shenlong. ¿Y quién dijo eso? Y que uno de los absorbidos había sobrevivido al ataque de Gogeta, aunque muy debilitado. Al escuchar esto, el anciano Kaioshin de hace 15 generaciones comprendió, enloquecido, que Broly seguía con vida. Deberían transportarlo de inmediato a la Tierra mientras estuviera debilitado para que allí lo remataran los recién resucitados, pues si recuperaba su fuerza acabaría por desequilibrar completamente la grieta del infierno. Temblando y al borde de sus fuerzas, el guerrero legendario que había perdido su transformación se alzó vacilante y debilitado. Pero el solo recuerdo de su enemigo bastó para devolverle las fuerzas y volvió a gritar Kakaroto y se volvió a hacer invencible y todos se murieron, fin. Total, se transformó en Super Saiyajin, siendo otra vez la amenaza multiversal y... no me puedo tomar este episodio en serio. El poder de Broly estalló como una bomba a su alrededor y su aura verdosa se expandió de formas absurdas por el infierno. La grieta comenzó a resquebrajarse y a hacerse cada vez más grande hasta que se abrió por completo, estallando como un cristal roto, fusionando los mundos que debían mantenerse separados. Con la barrera rota en el hielo preservadora de almas, se desparramó como un tsunami gigantesco en la realidad del universo 20, asesinando al instante a toda forma de vida. Ninguna dimensión o mundo fue perdonado, ni siquiera el reino demoníaco. Con las fronteras destruidas, las almas ya no podían existir en el más allá. Ya ni siquiera había un más allá, pues todos los dominios se habían fusionado. Todas las formas de la creación simplemente desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca jamás hubieran existido. Y en medio del torbellino erradicador de vidas se encontraba el responsable de tamaña tragedia, el guerrero sumido en la locura destructiva. Estando en el ojo de la tormenta y gracias a su elevada resistencia, Broly fue el único que sobrevivió de aquello, siendo envuelto en un hielo celestial y quedando congelado en el vacío del infinito de soledad para toda la eternidad, como el último vestigio de un universo desaparecido. Y así permanecería hasta que los Vargas lo hallaran algunas decenas de años más tarde y se lo llevaran al torneo multiversal. De esta forma concluye este especial donde se explica cómo los guerreros fracasaron al intentar detener a Broly. Pero por supuesto, si bien esta historia es absolutamente épica, las decisiones absurdas de los guerreros Z no pasaron desapercibidas por nadie. En cada página constantemente los comentarios estaban llenos de quejas. Como yo aquí, ¿quién dijo eso? De que no se hicieran cosas más lógicas como convertir a Broly en un chocolate. Pero si se enojaban y decían, ese chocolate iba a ser como Bellito y se podía mover, pues conviértanlo en arena, conviértanlo en agua, conviértanlo en vapor y ya. Así que el capítulo finaliza con un bonus del autor Seiyarsor, decidiendo explicarnos que esta historia era del universo 20, sin embargo en muchos otros universos, los guerreros sí que habían tomado decisiones más inteligentes para detener la amenaza universal. Y a continuación nos da una serie de What If donde se nos ve otras realidades donde Broly sí fue derrotado. Por ejemplo, el universo 2001 en el que Ibitoshin se lleva a Broly directamente ante Dabura, y aquí el demonio simplemente lo escupe y el guerrero legendario acabó convertido en piedra a los pocos segundos. ¿Así de fácil? ¡Sí! Por otra parte, el universo 2002 que Ibitoshin se lleva a Broly con el propio maestro Roshi que lanzó un Mafuba encerrándolo de inmediato al guerrero en el frasco con el sello. Pero esto no tendría sentido porque el poder de Broly es exageradamente alto como para caer en el Mafuba. Tendría que ser un Mafuba hecho por algún otro personaje, no solamente por Roshi. Entonces, si nos ibas a dar soluciones con sentido, ¿por qué nos das una sin sentido? ¿Quién dijo eso? Qué bueno que es francés y no entendió el video. Si no, si era francés. Producción, alguien dígame si era francés. Sí es francés. Muy poquita gente entenderá esa referencia. En el universo 2003, Ibitoshin se lo llevó ante un personaje extraño llamado Chef o Chief, el cual dijo que Broly no era canon y acabó desapareciendo al instante. Este chiste sí que costó entenderlo, pero al parecer era orientado al público francés, donde hay un youtuber
el cual discute bastante del tema canon y parece que es muy conocido por acabar las discusiones diciendo que esto no es canon y ya. En el universo 2004, Kibito Shin llevó a Broly frente al jefe conejo y este simplemente lo convirtió en una zanahoria. Ante esto, Vegeta comentó que era toda una ironía que el guerrero legendario acabara convertido justamente en una hortaliza de zanahoria. Porque claro, zanahoria en inglés es carrot y justamente es de la verdura que deriva el nombre de Goku de Kakaroto. En el universo 2005, Kibito Shin se llevó a Broly ante el rey Akuman y este usó el Akumite 1000 para golpearlo, destruyendo su corazón y matándolo. Al ver esto, Goku comentó que eso era muy poco satisfactorio y demasiado esencial, pero hubiera sido mejor fusionarse para tener un combate épico y complacer a los lectores. Finalmente, en el universo 2006, en lugar de absorber a los que quedaban vivos, al final Buu empezó por absorberlos a todos, incluyendo a Cell, Freezer, Cooler, Goku, Vegeta y todos, convirtiéndose en Cell Booster canon pero con más y más y más absorbidos, siendo absurdamente poderoso y que podía lidiar con este Broly. Sí, claro, convirtiéndolo en un caramelo. ¿Por qué ese final alternativo sigue sin estar, ¿Y por qué el autor nos ve a los lectores con sentido común como pelados con anteojos y remeras de hentai? ¿Qué es eso? Y bueno, hasta aquí esta historia con sus bonus finales. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y no se hayan enojado como muchos más. Les mandamos un abrazo con la fuerza destructora de Broly y nos vemos en la siguiente. Los quiero, chao.